por supuesto vamos a seguir platicando de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia. Obviamente no le pude pedir a Luzma Hernández su opinión por las prisas del bloque anterior. Una primera impresión, Luz María, de este fallo, y luego entramos de nuevo a cuenta a los mitos y a las realidades y, como dijo Marco, a lo que podría o no suceder. Bueno, Guillermo, compañeros, yo creo que el tema sí le dolió hoy al presidente y lo demostró en la mañanera al señalar pues que quedaría asentado en la historia de México esta decisión de la Suprema Corte de que no pase la Guardia Nacional a Sedena, e incluso en la sección de quién es quién en las mentiras señalaron una declaración del ministro Arturo Saldívar donde él decía por qué a su juicio pues no era constitucional, ¿no? Un poco para señalar pues que Arturo Saldívar, quien no necesariamente ha sido siempre un seguidor de López Obrador, señala pues que a su juicio no hay inconstitucionalidad, ¿no? A pesar de todo, digo, la Guardia Nacional no pasará a ser parte de la Sedena, y remató el presidente diciendo pues que con esto el final de la Guardia Nacional podría ser tan malo, o así lo quiso ver, y que terminaría siendo como la Policía Federal, que a su juicio pues no tenía el mejor control administrativo y de sus elementos. Sin duda creo que todo se puede arreglar y a lo mejor hacer una reforma para la Guardia Nacional en temas de garantizar la operación podría ser ahora la salida del presidente para lograr que su proyecto de la Guardia Nacional funcione como él quiere, ¿no? Bueno, pero habría que entender, y les pregunto, porque hay que ponerlo en el marco de la legalidad. La Guardia Nacional o la policía, como le querramos llamar, tiene un mandato constitucional que ya quedó establecido que tiene que ser dirigida por civiles. Hoy lo hacen militares. ¿Qué es lo que podríamos esperar, Luis, en este tema de los mitos y de las verdades que suceda este día de mañana jueves en cuanto se le pida al Congreso que vuelva a regular? No me queda la menor duda que tienen que pasar a la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ¿cómo verías el tema de los mandos y el tema de la organización, fundamentalmente? Hablando de estos mitos y verdades que se han difundido a partir de la decisión de la Suprema Corte del día de ayer, a mí me gustaría empezar por lo que el propio presidente anunció en la mañanera. Él dijo que el 1 de septiembre del año que viene presentará una reforma constitucional ante el Congreso para que el mando de la Guardia Nacional pase al control de la Sedena. Básicamente el presidente lo que está haciendo es reconocer que la Constitución hoy por hoy no permite que el mando de la Guardia Nacional se encuentre en control de Sedena. Es un reconocimiento tácito, ¿no? Tal vez él no se dio cuenta, pero básicamente eso es. Si él está planteando una reforma a la Constitución que permita que la Guardia Nacional esté en control de Sedena, es un reconocimiento que lo que ayer falló la Suprema Corte es correcto porque se ajustó a lo que establece la Constitución. Ahora, yo también he visto por ahí que muchas voces afines al oficialismo el día de ayer, después de la decisión de la Corte, salieron rápidos a tratar de difundir ciertas mentiras o falsedades con relación a las consecuencias que puede generar esta decisión. Me llamó la atención, por ejemplo, una, y voy a leerla textual. Decía: la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impide que la Guardia Nacional se coordine con la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso, ¿no? Porque la Corte lo que hizo fue regresar el estado de las cosas al mismo modelo que estaban antes de la reforma del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que la Guardia Nacional va a seguir operando como lo hacía hasta antes de la reforma del año pasado, ¿no? Como lo autorizaron los propios diputados de Morena. La Guardia Nacional pasa al control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que es controlada por este gobierno, porque por momentos pareciera que el presidente se refiere a que la Guardia Nacional va a pasar a control de un ente ajeno que no depende de su gobierno o de su administración, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque pues al final la Secretaría del ramo de Seguridad Pública depende de él, él nombró a la secretaria y a él le rinden cuentas, ¿no? Otro mito que me llama mucho la atención y que por ahí vi también decía: la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en estado de indefensión a los ciudadanos, impidiendo que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad pública. Esto también es falso. En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 90-2020, que fue en donde se analizó el famoso decreto militarizador. No sé si recuerdan un decreto por ahí de 2020, donde el presidente disponía de las Fuerzas Armadas para auxiliar de manera subordinada y complementaria a la Guardia Nacional.
Cuando la Corte analizó ese decreto, determinó la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas durante todo el periodo establecido en el transitorio de la reforma constitucional del 19. ¿Qué significa eso? Que a decir de la Suprema Corte, las Fuerzas Armadas pueden participar de manera solidaria, complementaria y subordinada a la Guardia Nacional de aquí hasta 2028, como está establecido en la reforma constitucional. Y que de hecho es lo que se estableció también, incluso en la parte de lo que va a suceder mañana. Luis Miguel. El presidente juega con los símbolos y opone militares a civiles, incluso civiles a su cargo, como si hubiera una dicotomía entre honestidad y corrupción. Lo que está diciendo es el ejército es la mejor garantía de que las tareas de seguridad no se van a corromper, y si queda en manos de civiles no hay garantía. Ojo, y refuerzo lo que decía ahorita Luis Rodríguez Alemán, estamos hablando de civiles nombrados por él, en un gabinete coordinado por él. El que él no pueda responder por la honestidad o por la transparencia de los procesos de lo que ocurre en Secretaría de Seguridad Pública es una responsabilidad del presidente. Y por otra parte, no hay que perder de vista esta discusión sobre la supuesta superioridad moral del ejército frente a los civiles. Se da en una semana donde nos enteramos de los viajes del general. Una de las implicaciones de esta decisión administrativamente es que la rendición de cuentas tendrá que ser como lo hace cualquier dependencia que depende de civiles. Normalmente el ejército es menos transparente en la rendición de cuentas porque literalmente se llega siempre al expediente de esto es un asunto de seguridad nacional. Más tarde vamos a hablar del INAI también. Marco, tu impresión al respecto, y además hago un apunte. El presidente dice que va a mandar una iniciativa el 1 de septiembre, que el año que entra, da por hecho que va a ganar abrumadoramente la mayoría de las elecciones. Pidió el voto. Digamos, fiel a su comportamiento, el presidente vuelve a ratificar su pensamiento. O sea, independientemente del fallo de la Suprema Corte de Justicia, él sigue creyendo que la confianza en seguridad pública se debe depositar en el ejército. Entonces, primero hace la sugerencia que continúe el mando de la Guardia Nacional, que es un militar. Y segundo, pues lo que tú bien dices, Guillermo, dice, pues yo voy a continuar en el mismo derrotero, aunque administrativamente dependa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero se ve que orgánicamente va a estar dependiendo de la Secretaría. Lo que creo y lo que temo es que no va a pasar nada. Pese a este fallo que deja claro pues que no puede ser militarizada la seguridad pública, el presidente va a continuar con su proyecto, pues, de que siga operando, al menos lo dice de aquí al cierre de su administración. Ahora, la pregunta sería, Luis, rápidamente, si se vuelve a adscribir a la Secretaría de Seguridad Pública, cuya titular es una civil, ¿los mandos pueden ser militares y esto se permitiría, estaría dentro de la normatividad? Sí, porque de alguna otra manera lo único que la Constitución establece como límite es la adscripción de la Guardia Nacional. O sea, dice, la Guardia Nacional tiene que depender orgánica, administrativamente, el mando y presupuestalmente de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Si internamente la Secretaría de Seguridad Pública decide poner en las posiciones de decisión de la Guardia Nacional a militares, pues eso ya es una decisión administrativa que no puede estar propiamente a un control constitucional. Lo que sí puede someterse a un control constitucional de alguna otra manera es, en algún momento, los procesos de revisión que quedaron establecidos en la propia reforma constitucional y de rendición de cuentas que tienen que hacerse ante la Cámara de Senadores de la forma como se implemente estas Fuerzas Armadas en auxilio de la seguridad pública, ¿no? Básicamente sería lo mismo, o sea, una titular civil, pero los mandos principales militares. Pero decía Marco, no va a pasar nada. Tiene que pasar porque si no pasa nada, están incumpliendo un mandato de la Corte. Alguien dirá, bueno, el presidente es tan popular que se puede dar el gusto, pero estamos llegando al final del sexenio. Y muchas de estas decisiones, por ejemplo, no adscribir administrativamente pleno a civiles, puede tener consecuencias en el próximo sexenio. Digo, pero administrativamente, si la titular es civil, pues bueno, como explicaba Luis, abajo se pueden organizar. Luzma, 30 segundos antes de concluir este bloque. Yo recuerdo en aquel momento cuando empezó el tema de la militarización, se comentó, el presidente lo señaló varias veces, que era solamente un cambio administrativo.
Entonces, bueno, al final la Suprema Corte decide que ese cambio administrativo no se va a llevar a cabo y que serían la Secretaría de Seguridad Pública quien administre. Pues bueno, creo que el presidente todavía está a tiempo de lograr volver más eficientes los procesos para disminuir la corrupción y mejorar la eficiencia de la Guardia Nacional, ¿no? Y no tener que cargárselo a la Sedena. Bueno, ese es otro tema de otra discusión, evidentemente más complicado. Yo partiría de la base con lo que nos explicó Luis Rodríguez, que de acuerdo a la sentencia de ayer, ahora quien comandará la Guardia Nacional será la Secretaria de Seguridad, y que si pone a mandos militares, digamos, en la operación, pues eso está permitido. Lo que no quita, como bien dijo Luis Miguel González, la responsabilidad de que todos son empleados del presidente. Aquí no podemos quitar esa facultad, esa obligación de darle a los ciudadanos seguridad, y que eso tiene que ver con que depende de él. Vamos a ir a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí con Eduardo Ruiz Gil en Grupo Fórmula.